Muchas gracias, hermana Leticia. Bienvenidos todos estudiantes, amados hermanos, hermanas. Excelente que en el día de sábado, nada de reposo, estudio a la palabra. Qué bien. Les felicito. Em, em, Desde luego, hace falta marcar la asistencia de cada vez y también hace falta responder a las preguntas de control sobre el video, sobre Hechos del 1 al 12. Son preguntas de falso y verdadero, sencillamente. Yo he visto que muchos de ustedes ya lo han hecho, pero si hace falta que lo hagan, por favor, igual como marcar su asistencia. Hay varios materiales adicionales de consulta voluntaria, eh, como varios artículos. eh, y también quisiera recapitular un poquito de las primeras dos clases. Hemos visto como el libro de Hechos, no por casualidad, sino muy de intención, inicia con la persona de Cristo resucitado, porque a final de cuentas Él es el personaje y el actor principal en todo el libro. Él está vivo, Él reina, Él actúa, pero por medio de los apóstoles, de los enviados, sus discípulos, sus gentes. Pero al final es Cristo quien sana, quien salva, quien libera. Bien importante ver eso, de tal forma que el título que se ha puesto posteriormente al libro quizá no es del todo acertado. Más bien son los hechos de Cristo y del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Ellos no son más que medios o instrumentos por los que Dios mismo está actuando en la tierra en forma visible, pero Él está detrás de la escena invisiblemente. También hemos visto como en Hechos 1:8 se indica que todo el libro se desarrolla en base de la promesa de Cristo. Me serán testigos hasta el final de la tierra. Y eso es justamente lo que sucede. Además, este versículo, Hechos 1:8, parece indicar como el índice, la estructura principal del libro, con círculos cada vez más amplios, círculos geográficos, primero en Judea, luego en Samaria, y en Galilea y hasta el final de la tierra. Parece indicar el progreso sucesivamente del Evangelio hacia latitudes cada vez más lejanas. Hemos visto cómo el Evangelio primero fue predicado por el poder del Espíritu Santo en Jerusalén, en el templo y alrededores, luego en toda la provincia de Judea, todos los primeros, digamos, 7 capítulos, luego en capítulo 8 y 9, el Evangelio también avanza y penetra en Samaria, ya un área, una provincia alejada y odiada por los judíos. Pero aún ahí el Espíritu Santo obra, la gente son bautizados en el Espíritu Santo, eso se deja escuchar y ver, y los apóstoles lo comprueban, lo investigan y lo bendicen, aún sobre ellos. El Espíritu Santo es derramado. De la misma forma, el Evangelio fue predicado también en el extranjero, en Siria, en Antioquía, y por ahí, por primera vez, se predica las buenas nuevas de la salvación en Cristo Jesús a no judíos, a gentiles, a gente no del propio pueblo. Entonces ahí vemos como el avance misionero se da por propulsión del mismo Espíritu Santo. A veces fue acción y el mover
de los mismos cristianos de la misma iglesia, pero también hubo persecución, ya muy pronto. Y vemos como el diablo trata de destrozar la obra del Señor, pero en una forma paradójica, eso más bien promueve avance y progreso del Evangelio. Nada ni nadie puede detener lo que Dios ha iniciado, lo que Cristo resucitado está haciendo en la tierra, y más bien, de tal forma, por la persecución, se divulga el mensaje de la salvación y de Cristo Jesús. Llega el Evangelio también a Siria, a Antioquía, la tercera ciudad de todo el Imperio Romano, y ahí por primera vez se denomina a los creyentes cristianos, fuera del ámbito judío, porque era como un reconocimiento de que Jesús es el ungido, el Mesías, el Cristo. Ningún judío corriente iba a decir eso. Ya por mencionar a los creyentes, a los discípulos, a los del camino, a los seguidores de Jesús, eh, por mencionarles cristianos, ya era casi como una confusión, una confesión y una confusión, porque Cristo es un oficio, es un título, es reconocer a Jesús como el ungido, el enviado de Dios, y ningún judío corriente iba a decir tal cosa. También es una palabra griega, de tal forma que ese nombre cristianos surgió en el ambiente helénico, fuera de Israel, fuera del ámbito judío. Aún los mismos creyentes no habían inventado ese nombre. Era gente de fuera que pegaban ese nombre probablemente como una burla. Los partidarios de un tal Cristo, pero más bien al final hemos adoptado tal nombre y nosotros también usamos comúnmente el nombre de cristianos, pero salió de fuera, en terreno gentil, y fuera del círculo de creyentes y de judíos. Hemos visto también el llamado y la conversión del apóstol Pablo, como lo denominamos, que recibe sanidad, también recibe un llamado triple. El Señor le pone como un instrumento útil en sus manos para tres grupos, Hechos 9:15. Un instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones, es decir, a los gentiles, a sus reyes o a los gobernantes, a la gente en autoridad, gente que está en un trono, y como al pueblo de Israel. Entonces, Pablo tiene un llamado triple, y veremos eso también en los capítulos que hoy revisamos. A vuelo de pájaro, los capítulos 13 al 17, y les invito a abrir sus Biblias para ahí, para poder marcar cosas y leer conmigo, por favor, en Hechos 13. Voy a compartir mi pantalla. A ver. Y luego, a ver cómo hicimos eso. Ok, ahí vamos. En capítulo 13 vemos la tercera parte de la promesa y del llamado de los cristianos de llevar el evangelio no solo a los judíos, a los samaritanos y luego a los gentiles, es decir, al final de la tierra. Y eso sucede en estos capítulos. Se inicia con una liturgia, un culto, un devocional de los líderes en Antioquía, profetas y maestros Bernabé, Simeón,
apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Él va al final, y con su nombre hebreo, Saulo. Son 5, hacen culto, hacen devocional, se dedican al Señor, tienen un tiempo en conjunto espiritual, y mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo les habla y les da dirección. Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Vemos aquí entonces, considero yo, a ver, vemos aquí como el Espíritu Santo ya les había llamado a Pablo y Bernabé personalmente, su vocación, su llamado, pero luego habla a la iglesia para reconfirmar eso de tal forma que la vocación interna se junta con la vocación externa. Puede ser que yo me siento muy llamado para un tal lugar o tal iglesia, pero si no haya confirmación eh, por fuera, en una forma formal y oficial, bueno, quedamos en nada. Entonces vemos aquí como primero el Espíritu Santo les habla a Bernabé y Pablo, o a Saulo, como dice aquí, y luego habla a la iglesia, y ellos los envían, imponen manos, los bendicen y les descargan. Fue todo un sacrificio, pienso yo, porque envían 2 de sus 5 líderes, y considero yo, seguro no los menores, no los peores, sino envían, bueno, casi la mitad de su liderazgo a las misiones, algo muy atrevido, diríamos nosotros, pero hay bendición para Antioquía y luego para otras gentes y otros grupos. Inicia una etapa que a veces llamamos el primer viaje o el primer viaje misionero de Pablo, pero aquí no dice así. Vean al versículo 4, dice Bernabé y Saulo. Bernabé va adelante por su edad, por sus años en el Señor, y luego va, no dice Pablo, sino dice Saulo, porque está en un círculo todavía mayormente judíos mesiánicos, y entonces luego dice en el versículo 9, Saulo, o sea, Pablo, es la misma persona, tenía esa identidad múltiple, eh, era un hombre transcultural con una identidad judía, pero crecido en Tarso, fuera de Israel, eh, hablaba perfectamente griego, lo escribía, etc. Entonces, según el lugar donde está y el contexto donde está sirviendo, ponen o Pablo o Saulo. Y dice, esos 2 son enviados con bendición y se van primeramente a la isla de Chipre. Probablemente también porque Bernabé tenía vínculos ahí, y empiezan a ministrar y a predicar y a testificar justo ahí. Recorrieron toda la isla, se encontraron con un hechicero, ya inicia la lucha espiritual, la guerra espiritual, con la confusión, con las obras del diablo, con la oscuridad, etc. Y a ese hombre hechicero más bien sucede lo inverso de lo que había sucedido con Pablo. Pablo estaba en la oscuridad por 3 días, se sanó, se liberó, fue convertido y vio la luz. Pero ese hombre, más bien, sobre él cae oscuridad, como un juicio de Dios. Vemos al final del capítulo como
regresaron a Antioquía y vemos en el versículo 26 y en el versículo 17, dice, Pablo se puso de pie, hizo una señal con la mano y dijo, escúchenme, israelitas y ustedes, los gentiles temerosos de Dios. Y sobre ellos también habla en el versículo 26, los gentiles temerosos de Dios. Era todo un grupo de gente no judía, pero que participaban en las sinagogas, que hasta cierto modo y hasta cierto grado sí participaban en el judaísmo, en los cultos, en las oraciones, en la devoción, pero había ciertas limitaciones. Los hombres no se circuncidaron, no participaban en la comida kosher, a veces sí, a veces no participaban en el día de reposo, el sábado. Sí tenían reverencia para el Dios de Israel, sí apreciaban el monoteísmo, sí apreciaban la ética, la moral judía, eh, en distinción del paganismo, pero siempre iban a ser de segundo grado. Sí iban a recibir bendiciones en esta vida, pero nunca iban a salvarse para la vida eterna. Aún el judaísmo reconocía eso. Entonces, ahí estaban en la sinagoga, pero en el banquillo de atrás, digamos. Ahora el Evangelio de Cristo también llega a ellos, sin barreras, sin limitaciones, ya no de segundo grado, sino con plenos derechos de ciudadanos en el reino de Dios, con salvación para esta vida y la venidera. Entonces, justo en este grupo de gente seria, gente interesada, gente religiosa, temerosa de Dios, pegaban el Evangelio de Cristo y había muchos convertidos. Más se puede leer sobre eso en un artículo que creo Leticia va a subir todavía al foro o a la plataforma del campus bíblico. Entonces ahí pueden leer un poquito más sobre este grupo. Interesante. Dice al final del capítulo que Pablo y Bernabé, ves como ahí ya se cambia el orden, la secuencia, ya no Bernabé y Saulo, sino dice Pablo y Bernabé, porque ya están en territorio gentil y también parece que Pablo, como ha crecido en el camino y ya toma el primer lugar. Curioso. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente, era necesario que anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes, a los judíos, a los de la sinagoga, pero como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles, como en segundo instante. Sería que ahora ya termina la misión hacia Israel, hacia los judíos. Se podría leer así, pero si seguimos leyendo en el libro de Hechos, no es cierto. Pablo sigue ministrando, sigue predicando a sus compatriotas, al viejo pueblo de Israel, a los judíos, no han caído en la gracia. Las promesas de Dios ahí están, firmes y fieles, como dice también Pablo en Romanos 9 al 11. Pero también justo por el rechazo de muchos judíos, no todos, pero muchos, más bien crece más oportunidad y apertura para la gente pagana, los gentiles, las personas de las naciones. Vemos eso. Vamos al capítulo 14 y al final de esta primera hora habrá oportunidad para preguntas y aportes. Vamos al capítulo 14. Entran los apóstoles en Asia Menor, lo que hoy día es Turquía.
En Iconio, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en la sinagoga judía. ¿Ves? No han terminado su testimonio y su servicio hacia los judíos, siguen. Y más bien van, primero que nada, si hay una sinagoga, primero van a ir. Y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos, no judíos, gentiles, paganos. Empieza el pleito, la amargura. Pasaron Pablo y Bernabé ahí mucho tiempo, hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia. Qué bonita definición del sermón o del culto o de nuestro testimonio. El mensaje de la gracia de Dios, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. Es confirmación. No es el plato fuerte, pero sí es confirmación. Y sí, ambas cosas son importantes, tanto la predicación con palabras como el evangelio visible en liberaciones, en señales, en prodigios, en sanidades. Y dice en versículo 4 de capítulo 14, la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban de parte de los judíos y otros de parte de los apóstoles. Bueno, ya hemos hablado un poquito de eso. ¿Quién califica como apóstol en aquel entonces y hoy día? Y vemos aquí en el versículo 4, también en el versículo 14, que se habla sobre los apóstoles y sobre quién trata, quiénes, Pablo y Bernabé. Bueno, claramente Bernabé nunca ha calificado como uno de los 12. Pablo era un caso un poco típico, pero sí está en ese rango de apóstol con plenos derechos y deberes, como los 12, pero vemos aquí, como en el griego de Lucas y de Hechos, dice apóstoloi. Curiosamente, no se ha traducido, más bien se ha puesto la letra griega en español no más. No es una traducción, justamente, es un grecismo eh, no más. Si fuera traducida la palabra, significa los enviados. Pero las traducciones han puesto los apóstoles. Creo que se podría ver en el libro de Hechos y en otros libros un uso general de esa palabra apóstol y un uso especial, limitado, estricto, tratando los 12 más Pablo. Y esa es la definición que hemos encontrado en Hechos 1, uno que ha estado en el ministerio terrenal de Jesús de inicio a fin y quien lo ha visto resucitado, en vivo, en persona. Esa persona puede calificar como apóstol. Y son solamente los 12, más Matías, más Pablo. Son los 12. Cuando ellos eh, se mueren, más bien son matados, ya no se denomina un sucesor. Fue una etapa específica, limitada, temporal, que ya no se continúa. Ya no hay sucesores de los apóstoles. Fue un fundamento, igual como dice en Éfeso capítulo 5, el fundamento de apóstoles y profetas. Es el fundamento. Ahora estamos en la construcción de la casa, gracias a Dios. Entonces, es una confusión usar el uso especial de los 12 más Pablo para personas hoy día y darle autoridad extra, especial, única. Vemos más bien que aquí Pablo y Bernabé eran misioneros, diría yo, enviados. Pablo es un caso especial porque comparte, aplica
el uso general y especial. Pero hoy día ya no hay apóstoles en el sentido especial, en el sentido único, en el sentido limitado. Eh, Más bien, yo diría, todos nosotros somos enviados. Como el Padre me envió, yo les envío a ustedes. Aplica a todos nosotros. Todo cristiano tiene un llamado misionero, es enviado, es un apóstol, pero más bien es una confusión. Hablar de apóstolos eh, hoy día todavía, a mí me parece que crea más confusión que bendición, con todo respeto, pero yo lo veo así y creo que el texto bíblico lo sostiene, lo confirma, porque después de los 12 apóstoles, más Pablo, ya no hubo personas con este título y ese nombre y ese oficio. Eh, entonces, más bien, yo diría mejor evitar tal nombre especial para ciertos siervos y siervas. Eso es mi punto de vista personal. Yo espero que eso aclara un poco eh, que más bien el griego pone una palabra, pero se usa en dos sentidos. Eh, Vemos también en este capítulo eh, que, que entra el Evangelio en Asia Menor. Eh, Llegan Pablo y Bernabé a Listra y Derbe, y luego regresan a Antioquía de Siria, de donde habían sido enviados. Y dice en el versículo 22 que no solamente se dan una sola vuelta, Pablo y Bernabé, sino más bien regresan a los mismos lugares, dice el versículo 22, fortaleciendo a los discípulos y animándoles a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades o tribulaciones, dicen otras traducciones, para entrar al reino de Dios, a la vida eterna. Es decir, no hace falta solamente predicar el Evangelio, llevar a la gente a una decisión, a la conversión a Cristo, sino también hace falta un seguimiento, un discipulado, una confirmación, enseñanza para poder fortalecer y crecer en la gracia y fortalecer la fe. Si no, habrán accidentes, habrán problemas. Eh, los recién convertidos son como recién nacidos, todavía no pueden caminar, todavía no pueden nutrirse ellos mismos, hace falta un seguimiento, un discipulado y es vital. Lo vemos aquí en el texto de Hechos y lo vemos también en la práctica de nuestras iglesias. Um, oh, Les he puesto un librito de un estudioso costarricense, Jorge Gómez. Él ha, él ha hecho un estudio sociológico en Costa Rica y encontraba, bueno, sí hay muchas conversiones y decisiones para Cristo, pero si se suma todos estos números, las iglesias, los templos estarían repletos y súper llenos, pero la realidad es diferente, porque no solamente entra gente por la puerta principal, sino también se apartan gente, eh, eh, se van por la puerta trasera, tristemente. Entonces sí hay crecimiento, pero también hay deserción. Y él encontró varias causas y problemas que causan tal deserción, tal salida y partida de la iglesia y de la fe, a veces, inclusive, por falta de cuidado, por falta de seguimiento, por falta de discipulado. Entonces, es un librito, sí, eh, al publicarse, eh, provocó un poco desagrado, porque no fue un mensaje tan positivo.
todo el mundo estaba bien contento, tantos números, tantas decisiones y conversiones, pero al final hay que ser sincero y hay que ser realista, y este librito ayuda con también consejos bien propicios y bien prácticos para evitar tal deserción. Algo así lo vemos como daban forma su ministerio Pablo y Bernabé. A ver, en este caso vemos como los apóstoles se iban. Había, había pleito, había ataques, había guerra espiritual, pero al final Pablo y Bernabé se fueron de la ciudad y Antioquía de Iconio, no de Siria, y se fueron volviendo al final donde habían partido. Vemos aquí varios métodos de evangelismo, como una forma de interés. Creo que no hubo un solo método, sino hubo varios para predicar el evangelio, en varios sitios, en varias maneras, y podemos también variar y aprender del libro de Hechos. Había predicación en el templo y las sinagogas, o sea, en lugares religiosos. También había predicación y testimonio en las casas de las personas, en los mercados, o sea, en lugares seculares. Por ejemplo, en el Areópago, en Atenas, lo vemos en capítulo 17, en una sala, luego. Había envío de misioneros y cartas, otro medio práctico para comunicar las buenas nuevas, el mensaje de la gracia de Cristo. También se usaba el testimonio a las autoridades ante los reyes y gobernantes en los centros de influencia. Podría incluir hoy día los medios de comunicación masiva, la tele, el internet y otros medios sociales. Había testimonio tanto de los líderes, pero de los laicos de igual forma. Era testimonio espontáneo, no organizado. Igual como los apóstoles originales, los creyentes normales de la calle no podían callarse de lo bueno que habían conocido en Cristo Jesús. La liberación, la salvación, sanidad y liberaciones. Había manifestación de milagros, el evangelio visible, digamos, testimonio de lo sobrenatural, no solamente comunicación hacia las mentes, sino también obras del poder de Dios, del Espíritu Santo. Había también encuentro de poderes, lucha contra los poderes demoníacos, el testimonio de la supremacía del Señor Jesucristo en el mundo espiritual, un choque de mundos y de territorios y de dominios con nuestro Dios todopoderoso. Y hoy día los mismos métodos valen, tienen su valor, y el Señor usa varias personas y varios métodos para alcanzar a los no alcanzados. Vemos también que Lucas claramente tiene un propósito en su evangelio y en el libro de Hechos de plantear a todos sus lectores, a Teófilo y a todos nosotros, una visión evangelística, un fervor para testificar, un fervor para alcanzar a otras personas para Cristo y para su reino, y compartir también las buenas nuevas. La pregunta hoy día es, ¿el libro ha logrado tal propósito contigo? ¿Estás con el fuego misionero? ¿Estás con ese anhelo de también que otros conozcan a Cristo, sean salvos, sean libres, encuentren la gracia y el amor de Dios? Tienes también la visión misionera
no solamente para tu propio grupo, tu propia nación, tu propio pueblo, sino también para otros continentes, otros pueblos bien lejanos, bien distintos. ¿Cómo te involucras en esa misión del resucitado? Y logras que el poder del Espíritu Santo también te ponga en movimiento, que haya progreso sobre fronteras hacia otros hasta los fines de la tierra. Ojalá que tengas tal anhelo y que tengamos tal visión y cómo animas a otros a hacer lo mismo. Lucas tenía ese fuego y lo comparte, los describe con un propósito claramente de que el fuego eche llamas hasta el final de la tierra. Ojalá sea lo mismo con nosotros. Vemos también eh, en la línea del doctor Jorge Gómez y de la confirmación que Pablo y Bernabé hacían hacia los primeros cristianos, un crecimiento tanto en números como en avance en la vida cristiana, un progreso de carácter, un corazón entregado, también una vida de testimonio hacia otros, una vida entregada de santidad, un crecimiento, digamos, cuantitativo y cualitativo. Ambas cosas deben estar, el libro de Hechos nos enseña eso claramente, a mi parecer. Vamos a darle un tiempo de preguntas. A ver, hermanos, qué aportes o qué inquietudes o qué preguntas ponen. A ver, ¿a quién podemos darle la palabra? Abrir el micrófono. Levanta la mano virtual, por favor. A ver, Oscar Forero, adelante. A ver si se habilita el micrófono, por favor. Muchas gracias. Buenos días, el Señor le bendiga. Ujú. Profesor Alberto, en cuanto al crecimiento de una congregación, a veces no es igual en en todas las áreas, es decir, de acuerdo a la cultura, al estrato, el crecimiento es debido, pues hay barreras, sí es verdad, pero no en todas las áreas, como le digo yo, de estratificación de alguna región. En una es más lento o todo tiene un tiempo en Dios para el crecimiento. Es la pregunta. Porque hay en estratos populares que hay mayor aceptación y en estratos ya un poco más altos la gente es un poco más cerrada. Pero de todas maneras, la obra de Dios crece. Entonces quisiera, en su experiencia como misionero, Ujú. eh, tener ese consejo para, Ajá. para mí. Gracias, hermano, por la pregunta buena. Sí, sí es cierto. También vemos en el libro de Hechos que en ciertos sitios hubo mucho éxito, hablando muy humanamente. Muchas personas se convirtieron, muchos prestaban el oído al Evangelio y al mensaje y al llamado a la salvación. Y en otros sitios parece que hubo muy poco éxito, pocas personas, unas cuantas pocas escucharon. Por ejemplo, en Atenas, eh, aún si Pablo tenía calidades y estudio y ponía citas y todo un puente en su predicación, se conectaba con su público con citas de su literatura griega, eh, pero aún así el evangelio para ellos era tan extraño, tan duro de entender, tan duro de aceptar, tan fuera de su cosmovisión, que tan pocas personas eh, daban el oído y se convirtieron y se rindieron. Um,
hay varios sitios en el libro de Hechos, no me recuerdo el lugar exacto, otro seguro sí, donde dice que todos se convirtieron, los que el Señor había puesto y propuesto para la vida eterna. Creo en capítulo 16. Llegaremos ahí dentro de poco. Entonces sí está la acción y la actitud del ser humano, pero a la vez hay un mover, hay una obra del Señor, y para nosotros es un misterio, ¿verdad? Cómo es que algunos aceptan y otros rechazan, y en el mismo pueblo, a veces dentro de la misma familia, eh, hay algo misterioso en eso, algo divino, algo que no logramos entender y controlar. Siempre es una obra de gracia, pero también vemos la acción humana inteligente de Pablo y Bernabé. Se conectan, van a ciertos sitios estratégicos, usan las culturas y los idiomas. Pablo tenía su estudio, todo cabía, eh, la pieza de los rompecabezas, pero aún así no todos se convirtieron, tristemente. A ver, hay una pregunta de José Romero y después de Cristian Vázquez. Sí, buen día, maestro Alberto. Gracias por la respuesta. Bueno, yo salgo de mi pueblo a hacer a estar a cargo de un proyecto misionero en el norte del Perú, que es Cajamarca. Entonces, yo provengo de una familia pastoral. Viví todo lo que vivía un pastor, ¿no? Como siempre lo comento, muchas veces he tenido que ver que mi mamá sacaba la carne de mi plato para dárselo al pastor que llegaba de visita a la iglesia. Entonces, he vivido muchas situaciones como hijo de pastor, entonces yo he visto la falta de compañía de mi papá, ¿no? Porque mi papá trabajaba en la mañana, en la tarde tenía que ir a visitar, en la noche tenía que ir al culto. Ahora ya bueno, como ya siendo una obra misionera, mi pregunta es, cuando llego a la parte donde Pablo comienza a levantar carpas, entonces, ¿cuál es la línea en el que es prudente que en mi caso, por ejemplo, como misionero, yo pueda dedicarle una parte de mi tiempo a mi economía, viendo que la obra es nueva, los recursos son muy limitados? Entonces, cuál es el punto prudente para que yo pueda dedicarme a mi vida financiera, viendo el caso de que como misionero realmente donde pongo el ojo, hay una necesidad? Voy por un lugar, hay una necesidad, voy a otro lugar, y hay como una congoja en mi corazón y digo, ¿cómo podría dedicarme a un poco a mi economía? O porque yo soy ingeniero, si veo tanta necesidad, pero por otro lado veo mi experiencia de niño y digo, pero mis hijos, eso quería comentar, maestro. Gracias, hermano. Buena pregunta. En el caso de Pablo vemos que tenía periodos en su vida de dedicarse a tiempo completo al ministerio, y sí podía, porque había una iglesia enviadora que le enviaba, le ayudaba, le apoyaba en todo sentido. Había otros periodos donde él escogía también trabajar con sus manos, con las tiendas, y por parte podría ser por necesidad, pero por parte era también para sentirse libre de, de, de la iglesia, en Corinto por lo menos, y después más bien le atacaban por eso. ¿Qué tal apóstol que no se dedica a tiempo completo? Entonces, al final nunca iba a ser bien lo que hacía, pero a mi parecer, entonces es como un conjunto de la dirección del Señor
la necesidad y las posibilidades que se encuentra, y también en una forma prudente interactuar con la iglesia que puede sostener y soportar una iglesia chica que inicia, sí, es lógico, no puede mantener un ministro de tiempo completo. Hay varios elementos y consideraciones y se necesita sabiduría de lo alto y dirección de parte del Señor para tomar una decisión sabia y también efectiva, me parece. Gracias, hermano. Hermano Cristian. Buenos días, maestro, y a todos. Mi pregunta es acerca de lo que estamos viendo en el libro de Hechos, acerca de los primeros enviados a expandir el Evangelio. Mi pregunta es, ¿por qué esa diferencia al inicio, a los primeros enviados se les dio o el poder de hacer milagros o algunos prodigios, cosas que no se ven hoy en día, o bueno, que no es tan fácil ver hoy en día? Pienso que en ese sentido sería un poco más sencillo eh, expandir el Evangelio con algunas pruebas o prodigios de que existe un poder, ¿no? Y pienso que también eso lo pone un poco más complicado para la persona que está recibiendo la noticia, a comparación de los primeros años. Por cierto. Gracias. Sí, muchas gracias por tu pregunta, hermano. Me parece que sí, podría ser que nos falte el poder del Espíritu Santo y la bendición plena, porque sí, es cierto, como tú dices, que el Evangelio, tanto audible como visible, tiene un impacto, digamos, doble y fuerte. Es una forma bien linda, bien clara que Dios obra y habla. Um, podría ser que nos ponga delante del espejo, sería que el poder del Señor en este periodo actual esté menos. Bueno, seguro que no. Quizá nuestro espiritual y nuestra conexión con Él sea deteriorada, podría ser. Lo que yo veo es que en el capítulo 4 los apóstoles hacen una oración bien curiosa. En Hechos 4, después de ser intimidados y presionados por el Sanedrín, los apóstoles vuelven a los suyos y inician a orar en conjunto. Primero empiezan a adorar, reconocen al Señor como Rey de todo, al Creador, al Todopoderoso, eso, y luego ponen su petición. Y su petición no es tanto, Señor, por favor, cambie ese bendito Sanedrín y cambie la situación tan terrible, sino piden, Señor, denos tu poder, danos tu Espíritu Santo para poder hablar tu evangelio con denuedo, con franqueza, con libertad, con osadía. Y también, como una oración adicional, piden, Señor, extienda tu mano con señales y prodigios. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿es que pidamos eso? O sencillamente esperamos lo que suceda. Ellos en forma activa y proactiva piden que el Señor confirme el evangelio audible con el evangelio visible, con las señales. Y podríamos de la misma forma orar por confirmación en este sentido. Yo creo eso podría ser el inicio de una respuesta. El hermano Claudio. Queremos escuchar su pregunta o su aporte, hermano, por favor. ¿Me escucha? Sí. Ya, mucho gusto, profesor. Gusto en escucharlo. Tengo la inquietud respecto de un personaje que precisamente estamos conversando, que es
que es Saulo. Ujú. ¿Quién fue Saulo? Es lo mismo que Pablo. Pero ¿de dónde proviene él? O sea, ¿qué es lo que hacía antes? Porque me llama la atención que él era uno de los instigadores de matar cristianos. Ujú. Sí, creció en Tarso, de tal forma que se llama Pablo de Tarso o Saulo de Tarso. Tenía su trasfondo judío, de ahí su nombre Saúl, pero también crecía en un ámbito greco-romano y Ah, también ya. tenía de la misma forma el nombre Pablo. Tenía ambos nombres. Y según el contexto donde actúa, se escoge el uno o el otro, pero es la misma persona. Ya. Y estudió primero en Jerusalén y en Tarso y estaba en los pies de Gamaliel, un rabino famoso. Primero sí, persiguió a la iglesia, pero el Señor le detuvo y le llamó como apóstol con un llamado triple. Ok, mucho gusto. Entonces vamos a seguir con capítulo 15, porque ahí vemos cómo el avance del Evangelio en territorio gentil provoca, sí, toda una discusión. Vamos a ver. Voy a compartir mi pantalla de nuevo. A ver. Creo que fue esta. A ver. Ahí vamos. Capítulo 15. Sí hubo problemas, porque fue algo tan novedoso, hasta escandaloso, que también a los gentiles se convirtieron, se predicaba el Evangelio, entonces eh, creció toda una discusión. ¿Qué tal con ellos? ¿Deben entonces cumplir con todas las reglas del judaísmo? El sábado, la comida kosher, la comida pura, y evitar la impura. Deben mantener el sábado y otras reglas del judaísmo. El impuesto para el templo, etcétera. A ver qué dice en Hechos 15. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Un evangelio distinto, un evangelio más estricto. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieron a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Entonces se busca una solución en conjunto con la iglesia madre. No se evita el conflicto, sino se habla de forma abierta y entonces buscan consulta con los apóstoles, los 12, y envían a Pablo y Bernabé para escuchar. Entonces hubo una reunión de ancianos y apóstoles ahí en Jerusalén, la capital de Israel, y hubo, podríamos llamarlo un sínodo, podríamos llamarlo un concilio, una reunión de discusión, bueno, algo así. Y entonces, después de escuchar, primero Pablo y Bernabé testifican y cuentan lo que Dios había hecho por medio de ellos, la obra de Dios, porque Él es el actor principal, al final de cuentas. Y entonces hubo discusión, fariseos decían, es necesario circuncidar a los gentiles, exigirles que obedezcan la ley de Moisés, y entonces Pedro pone dos argumentos. A ver, dice Pedro,
versículo 7 en adelante. Hermanos, dice, no puede ser, dice versículo 11. Es la gracia del Señor que nos salva, no el cumplimiento de un montón de reglas, más bien es por la gracia del Señor Jesucristo. Y también dice en el versículo 10, muy realista, ¿por qué vamos a ponerles un montón de reglas que ni aún nosotros mismos hemos logrado cumplir, ni nuestros antepasados? Bueno, muy sobrio ese Pedro. Son dos argumentos para no imponer todo el judaísmo a los creyentes de trasfondo gentil pagano. Y luego habla también Jacobo, tenía mucha autoridad, parece, y él coge la misma línea que Pedro ha propuesto y que también Pablo y Bernabé han mencionado. Y Jacobo lo usa citas bíblicas, argumentos bíblicos de la escritura para poder sostener su punto. Y entonces, a final de cuentas y de discusión y de oración, ellos llegan a la convicción, necesitamos no poner a los gentiles todas las reglas de la ley mosaica y del judaísmo, sino tan solo un mínimo de 4 reglas para poder facilitar la comunión y el contacto entre creyentes judíos, mesiánicos y creyentes paganos de trasfondo gentil. Más bien, ese es el propósito. Tan solo esas 4 reglas básicas. Evitar la idolatría, adorar a los falsos dioses, la inmoralidad sexual en sus muchas formas, cabía en el mundo pagano, la carne de animales estrangulados y también comer sangre. Y todo eso era para poder hacer posible la comunión en una sola mesa del Señor, en una sola casa, el contacto y la comunión de creyentes de varios trasfondos, para no irritar y provocar a los creyentes judíos y para no tampoco espantar a los creyentes gentiles. Eso sí era muy importante. Todo eso era una etapa muy crítica y estratégica en el crecimiento de la iglesia y del cristianismo, porque eso significaba un cambio. Ya estaba saliendo el cristianismo, el movimiento del Mesías, la gente del camino, fuera del cocón judío y saliendo al mundo entero, a otras latitudes, a otras naciones y nacionalidades. Hubo un cambio. También la gente no judía podía ser salvo, podía ser parte con plenos derechos en el pueblo de Dios y seguidores de Cristo. Había un cambio, un avance. Y entonces no siguió la iglesia como una forma de judaísmo, sino como un movimiento diferente, un movimiento nuevo, una comunidad con otras reglas, con otra constitución, con otra base. Muy importante, interesante, que movido y dirigido por el Espíritu Santo y en oración y en discusión y en conversación abierta, los líderes de la iglesia decidieron escuchar a Pablo y Bernabé, su forma de evangelizar y de integrar a los gentiles, y entonces escogieron el camino de ellos y no de los fariseos,
al inicio del capítulo que querían imponer toda la ley mosaica, todas las reglas culturales, raciales del judaísmo. Muy importante eso. Tristemente, no todos han reconocido y entendido que aquí, en el sentido misionero, el Evangelio ha pasado por un puente, ha llegado a la otra frontera, por decirlo así. Hay todavía cristianos, creo de buena intención, pero un poco confundidos, diría yo, que todavía quieren que celebremos el sábado, que tengamos la comida kosher, que leamos la Biblia en hebreo, etcétera. Yo lo denomino un movimiento de restauración. No han pasado por el puente, todavía están con la cultura y el cocón, digo yo, judío. Eh, se, se llaman comunidades mesiánicas. Suena bien, pero podría ser un legalismo, podría ser una confusión. Parece que no han absorbidos y entendidos y aplicados lo que sucede aquí. El Evangelio sale del caparazón judío, de la cultura judía, del idioma hebreo, del sábado, de la comida kosher, y se comparte la gracia de Cristo también a los gentiles sin muchas limitaciones, unas cuantas reglas básicas, no más. Me parece bastante importante ver eso porque sí hay confusión al respecto, a mi parecer, de buena intención, esos amados hermanos de las comunidades mesiánicas, y se dice, bueno, cada latino tiene sangre judía en sus venas porque se fugaron de España, etcétera, pero disculpen, nada que ver. Para judíos, nada que ver. Es una confusión. Es bonito como ellos lograron superar esa etapa crítica, el problema interno, y lograron cómo manejarlo. No evitarlo, sino dar cara al conflicto, hablar juntos, orar juntos, buscar la línea bíblica de la escritura, y entonces han podido avanzar. Hubo progreso, lograban ser dirigidos por el Espíritu Santo aún en un terreno desconocido, espantoso, novedoso. Bien bonito como aquí se ve tal cambio, tal avance, tal progreso. Hay preguntas al respecto, hermanos. Podría ser, porque es algo de discusión, de debate, sí, de líneas, etcétera. A ver, hay dos manos levantadas con preguntas. A ver, ¿quiénes son? José Romero y Cristian. ¿Qué tal? ¿Quién va primero? Hola, Cristian. y sobre las cuatro reglas básicas que nos comentó, me gustaría que nos explique un poquito más sobre la carne de animales estrangulados o comer sangre. Dijo que también es como para no ofender a la cultura judía, ¿no? Entonces, me pregunto si es que esto, por ejemplo, en algunos lugares en mi país, culturalmente se come algunos preparados con sangre. Entonces, quisiera saber si es enfrente de algún judío o entre nosotros habría algún problema, ¿no? Es un poquito mi pregunta. Ajá. Sí, buena pregunta, bien interesante. Hay pensamientos de distintas líneas sobre eso. Se deriva, se dice, de los mandamientos de Noé. Se encuentra en Génesis, de tal forma que algunos dicen, bueno, eso es más bien algo que ha puesto el Creador, está bien para tu salud, está para bien.
podría ser. Como yo lo entiendo, más lo veo como una forma de facilitar el contacto y comunicación entre creyentes de distintos trasfondos. Yo lo veo más bien en este sentido. Tristemente, hemos logrado muy pocos judíos para la fe en Cristo, Jesús y su gracia. Pero sí, donde hay contacto de este tipo, podríamos adaptarnos y seguir esa línea de facilitar el contacto en conjunto. Vemos como en otros sitios y en otros momentos, Pedro, sí, primero comía con los gentiles, ¿verdad? Gálatas 2, y después ya no lo hacía cuando había visita de Jerusalén, y se hizo todo un cuadro, y Pablo lo ataca y lo regaña. Entonces sí, era un punto de discusión, no todos pensaban de la misma forma, y sí, por lo menos en Corinto, Pablo decía, bueno, puedan comer lo que sea, sean libres, vivimos de la gracia, no de las reglas y del legalismo, pero si eso hace caer a tu hermano, mejor tomar en cuenta, etcétera, lo que no ponga escándalo. Era todo un punto complicado y no todos pensaban lo mismo, no todos actuaban de la misma forma, era algo complicado y quizá todavía lo es, no sea. Pregunta de José Romero y de Oscar. A ver, sí, se me Sí, escucha. José. Ya, gracias, maestro. Bueno, hablando al respecto de las cosas legalistas de que los judíos trataron de implantar en los gentiles, ¿no sería prudente, maestro, volver a la intencionalidad de la norma, la intención del corazón de Dios? Por ejemplo, guardar un día a la semana, tener un día de descanso. La Ajá. intención de Dios era enseñarnos a vivir. Ujú. Otro asunto con respecto a la comida. Hay comidas, o sea, que si bien es cierto, no sería interesante poner atención al creador acerca de ciertas comidas y de tener mucho cuidado con eso, con el demasiado consumo de estas comidas. No verlo por el sentido legalista, sino verlo por el sentido de la intención del corazón de Dios. Sí, Bueno, sí, tengo dos algunos preguntas. lo Esa es mi entienden primera así, pregunta. por cierto, sí. Em, Como decía, ¿verdad? Que es la sabiduría del creador y que es para bien. em, y sí, podría ser cierto. Oscar. Hermano Alberto, en cuanto a Hechos 15, se podría establecer que de alguna manera se dieron algunas características de la iglesia después de cruzar el puente. Es decir, puedo tomar eso como una cátedra, suficiente autoridad para decir que la iglesia de Cristo no está obligada a días de reposo Ujú. ni a las leyes ceremoniales de la Torá y de la Sí, me circuncisión. parece. Igual como lo puedes sostener en la carta de Pablo, Colosenses, Galatas, ahí también se confirma, ¿verdad? Por cierto. Hermano Fidel y después Juanca. Hermano Fidel Castro, Sí, buenos días. ¿qué tal? Buenos días, profesor. Mire, yo quisiera hacerle una pregunta, pero citando justo Hechos 15:11, Ujú. donde dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos.
O sea, en ese entonces hace como que una conjunción entre judíos y gentiles. Ese mismo llamado, digamos, aplicándolo a estos tiempos actuales en que existen muchos movimientos, algunos que son dogmáticos inclusive, y llevan a la separación de las congregaciones, a liarse unos con otros, a contiendas. Eh, ¿Cuál sería, digamos, según usted, digamos, nuestra actitud hacia esas cosas? Si antes fueron los judaizantes, los opositores, ¿no? Hablamos de fariseos, hablamos de saduceos. Actualmente, ¿quiénes serían? Porque también están dentro de la iglesia, o sea, con otro movimiento que no son judíos, pero son judaizantes quizás, o que tratan de dividir a la iglesia, pero apelan a dogmas que entran todos en un paquete. O sea, por ejemplo, le digo, decir, bueno, la salvación se pierde, hay que diezmar. Entonces, son temas en los cuales uno tiene que pedirle bastante revelación al Espíritu Santo y que, o sea, que no sirva aquello como para separarnos de lo que Dios quiere para nosotros y nos olvidamos de la Bien. gracia. Entonces, ¿cuál sería su recomendación, profesor? Se lo agradecería bastante. Ya. Muy bien que tú refieres al versículo 11 de Hechos 15, porque ahí está la base y el fundamento, ¿verdad? Que todos somos salvos y seremos salvos por la gracia de Jesucristo. Y luego eso va con la gratitud y una vida entregada y devota al Señor, no solamente llamarlo Señor, sino también obedecerle. Pero la gracia es la base de nuestra salvación y vemos como tanto en el libro de Hechos como en las cartas de Pablo se trata de evitar los dos extremos. Un extremo que vamos a ser salvos por las reglas, por las obras, por cumplimiento de un montón de cosas, y al otro lado un liberalismo, una vida descuidada, una vida carnal, eh, con, con, con el falso argumento, bueno, ya somos salvos y ya la gracia de Dios nos salvará. Eso es una mentira. Eh, Más bien Pablo dice, por la ley no vas a ser salvo, pero eso no quiere decir que la ley es pasado. Más bien, por el amor cumpliremos lo que la ley siempre nos ha pedido. Romanos 13 y otros sitios. Hermano Juan Carlos. Solo es un comentario. A veces nosotros en la iglesia predicamos de muchos temas, pero hay un tema que no tocamos mucho, tal vez los pastores o los líderes, por no tocar el status quo de algunos del bolsillo. Y hablamos de que a veces los cristianos decimos que no fumamos ni bebemos, pero no los comemos todos. Entonces hay un detalle aquí, porque tenemos que cuidar este cuerpo, que este cuerpo es parte de trabajar en la obra del Señor. Entonces me suena bien interesante lo que estamos hablando en este momento, porque si en este cuerpo somos el frasco donde habita el Espíritu Santo de Dios, entonces no estamos cuidando el lugar donde habita el Espíritu Santo de Dios. Y a veces pues no predicamos de lo mucho que lo intoxicamos y entonces viene la parte médica, el colesterol alto, el hígado graso, etcétera, etcétera. Y quería obviamente traer este tema a colación porque no predicamos mucho de esto en las iglesias y la realidad es que debemos también de decirle a la iglesia y comunicarle que tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, el cual es sacrificio grato para el Señor, para todas las esferas, para el ministerio. De acuerdo, porque nuestro cuerpo le importa a nuestro Señor. Él se ha dicho, Cristo ha honrado el cuerpo humano por hacerse uno de nosotros. Y si
es muy importante que nuestra alma sea salvo, pero el cuerpo también es resucitado y renovado y glorificado. Um, sí, un cuidado sano de nuestro cuerpo, pero mientras que no sea un legalismo nuevo, ¿tú me entiendes? Pero sí es creación de Dios y Él la renovará de tal forma que sí, con cuidado y que la gracia de Dios también se aplique en esta área, por favor. Buen punto. Muchas gracias. Vamos a seguir un poco con capítulo 16 y compartiré mi pantalla. A ver. Bueno, un acercamiento interesante sobre el libro de Hechos es verlo como una cadena de problemas internos y externos. Sí, Lucas reporta el avance del Evangelio, la obra de Cristo a través de los apóstoles, pero hubo problemas en todo momento, tanto internos como externos. Ananías y Zafira, confusión con los hechiceros y la gente en Iconio, y con Elimas, o el hechicero. También hubo problemas externos con el Sanedrín, con las autoridades, etcétera. ¿Y cómo solucionaron eso? ¿Cómo lo manejaron? Puedes aprender mucho del manejo de conflictos y de problemas en Hechos 6, cómo lograron superar este problema con las quejas, con una minoría de viudas griegas, etcétera. Un acercamiento muy interesante. Podrías ver cómo aprendas del libro de Hechos. En capítulo 16 empieza el segundo viaje de Pablo. Dice, Pablo entra en una segunda vuelta, en otro territorio, con otro equipo, y empieza otra vez, según su llamado, a alcanzar a los gentiles, a los judíos y a los gobernantes, los reyes de la tierra. Y vemos, llegó Pablo a Derbe, después a Listra, encontró un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griega. Entonces sigue Pablo, atraviesa la región de Frigia y de Galacia, en, aquí, en esta región, ya que el Espíritu Santo les había impedido de predicar la palabra en la provincia de Asia. En esta parte, cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, más al norte, pero el Espíritu Santo de Jesús, el Espíritu Santo, muy curioso como aquí se dice, no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Y aquí estamos, en la costa. Primero querían viajar al sur, no se logra. No sabemos por qué, si no hubo transporte, si hubo guerra, si hubo derrumbes, si hubo mal clima, no sabemos, pero en alguna u otra forma les hablaba el Espíritu Santo por las circunstancias o con una voz audible y no podían viajar al sur. Luego tratan al norte, pero tampoco se podía. Entonces van al oeste y están ahí en la costa, en la playa, donde ya no se puede. A veces el Espíritu Santo guía por puertas cerradas o por circunstancias que no se dan, que no se logra. Refiere un poco a la pregunta anterior de un hermano. ¿Dónde podemos servir con
con eficacia, con fruto, con bendición. A veces mejor no echar perlas a las cerdas, dice el Señor Jesús en su sabiduría. Y ir a otro sitio donde sí se recibe al apóstol. Están ahí en la playa de Troas, conocemos el relato, pero imaginando los misioneros querían cumplir su misión, su llamado, y no lograron. Qué frustración, qué complicado. Quieres servir, quieres predicar, quieres hacer algo bueno y no logras. Qué desilusión, qué duro, tal cosa. Y entonces, al final, están ahí, no hay más que hacer, que al final, cuando se pone oscuro el cielo, dormirse en la noche, y entonces empieza el Espíritu Santo a hablar. A ver. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Una visión clara. Pablo deriva de eso que el Señor le llamaba a atravesar el agua, buscaban un barco, pasan al otro lado, a otro país, a otro continente todavía, entran en Europa. Ha visto en su sueño, por visión divina, un hombre macedonio, y lo ha visto. Cuando está al otro lado, llega al puerto, allí por Filipos, está el hombre esperando en el puerto, en el muelle. Bueno, gloria a Dios, han venido, qué bien, eso había soñado. No, no tanto. Cuando leemos el resto del capítulo, más bien suceden muchas cosas duras. No aparece el hombre macedonio, quizá por su habla, por su vestido, Pablo lo podía reconocer, pero cuando llega al otro lado, no está con los brazos abiertos, sino más bien, ¿qué pasa? Una chica que les molesta con sus gritos, una sola mujer, Lidia, que se convierte, y el primer hombre macedonio con el que se topan es el carcelero, quien los pone en cadenas, muy adentro, en el lugar más peor posible de su cárcel. Entonces, aun si sigues la visión correcta, aun si tienes un llamado claramente divino y el respaldo de Dios, eso no quiere decir que tendrás éxito cada día y cada año. El punto es ser fiel, obedecer a tu llamado y ver lo que Dios te pone a hacer. Bueno, sucede algo curioso en Hechos 16, el versículo 9 y 10. A ver, versículo 10 y 11. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencido de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Es curioso cómo ahora de repente cambia la forma de hablar y de repente el escritor se incluye en el escrito. Lucas dice nosotros y nos vamos y concluimos nosotros. Entonces parece que él, de este punto en adelante, fue compañero de viaje de Pablo, testigo ocular, y de primera mano él puede reportar todo lo que sucedía. Es muy importante entender eso, de que Lucas sí, ha presenciado todo eso. De repente el otro profe también lo ha dicho en su presentación,
en sus clases que entendemos que muy posiblemente, probablemente Lucas vivía ahí y acompañaba a Pablo, o que era un médico de embarcaciones y de ahí se juntó, o que ya lo conocía en Antioquía, no lo sabemos, pero por lo menos de este punto en adelante eh, ha estado presente en el viaje y también en otras partes deja ver que él estaba en forma personal con Pablo como un compañero de apoyo, etcétera. Es entonces una fuente eh, confidencial, ¿no? De confianza, correcta, de primera mano. Al final, vemos como aún con ataques, con problemas, con disturbios, con esos gritos de la muchacha, eh, eh, los evangelistas, los misioneros, los enviados, ellos van a un sitio de oración judía. No había sinagoga, no había ni 10 varones para poder hacer culto oficial de sinagoga. Entonces sí tenían un sitio por el río de oración, mayormente mujeres, y ahí se convirtió Lidia, porque el Señor había abierto su corazón. Ella escuchaba, ella ponía atención, pero al final fue obra del Señor en su corazón. Los maestros, los señores, los dueños de esa muchacha, esa esclava que daba pronósticos y hablaba del futuro, eh, los dueños, después de su liberación y etcétera, atacaban a los apóstoles porque ya no hubo dinero ni fuente de ingreso con esa muchacha ya liberada. Y atacan y acusan a los apóstoles de todo tipo de cosas. Y al final se pone preso a Pablo y Bernabé. Parece que Lucas ya podía seguir fuera, libre, pero por lo menos Pablo y Silas, disculpe, Pablo y Silas se toman preso en la cárcel, en la parte peor. Lo curioso es que no se desaniman, porque aún medianoche, en la oscuridad, con el dolor, eh, tomados presos, con la injusticia, ellos alaban a Dios. Dice el versículo 25, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. No, no se reclaman, no, no se lamentan sobre la injusticia, etcétera, sino alaban a Dios. Y eso más bien tiene efecto sobre los presos, y no solo sobre ellos, sino que también parece que Dios responde a la oración y a la adoración y a los himnos con un terremoto y se abren las cárceles y pueden salir libres los apóstoles. Una teofanía, una manifestación divina. La tierra se tiembla porque Él está ahí presente en acción. Y el director se convierte con su familia, sus empleados y son bautizados, todos ellos. Es curioso como Pablo, como ciudadano romano, le toman preso, lo ponen en la cárcel. Él tenía sus derechos,
y eran derechos muy evidentes, importantes y claros, como un ciudadano libre, parte del Imperio Romano, pero él no reclama, él no apela a sus derechos, por lo menos no en primera instancia, pero al final sí reclama y sí apela a los derechos que justamente tenía. Y dice eso en los versículos 37 y 38. Pero Pablo respondió a los guardias: ¿cómo a nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso algunos y nos han echado a la cárcel, ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Entonces, ahora sí, Pablo usa de sus derechos. En primera instancia no lo hacía, quizá no hubo tiempo, quizá hubo tanta prisa y confusión que no logró hablar, que que no le escuchaban, pero ahora sí reclama. Él está dispuesto a sufrir, obviamente. Ya ha sufrido eh, los azotes, la cárcel, todo eso ahí adentro, pero no sencillamente todo lo que otros le pongan, sino también reclama por sus derechos. Vemos casi la misma actitud en el Señor Jesucristo. Sí, ha sufrido y está dispuesto a sufrir, pero en algún momento reclama: ¿por qué me golpean sin proceso correcto, sin preguntarme? Y vemos esa misma actitud en el apóstol Pablo. Sí, dispuesto a sufrir, pero no cualquier tontería, no cualquier cosa, no como un fin en sí mismo, sino según la situación y según lo que iba a ser propicio para el Evangelio. Yo creo que seguro Pablo consideraba no tanto su propio bien, sino más bien el efecto que su actuar iba a tener para los nuevos creyentes, para el Evangelio, para el testimonio de Cristo en el ámbito público. Y en este caso, al final hizo sus consideraciones, seguro el Señor también le hablaba, le dirigía, y entonces sí reclamaba su derecho como ciudadano romano, y luego en el libro de Hechos también lo hace. Sí está dispuesto a sufrir y ha sufrido un montón de barbaridades e injusticias, pero no cualquier cosa como un fin en sí mismo. Sí, Pablo mismo predica, nos toca entrar al reino de Dios y de los cielos a través de muchas tribulaciones. Así es, no es diferente, no está mejor, pero no como un fin en sí mismo, no para glorificar al sufrimiento en sí, sino lo que proviene con el avance del Evangelio. Seguro eso era su consideración, su argumentación misionera. Yo pienso que así ha deliberado y tratado de pesar lo que iba a ser el efecto y las consecuencias para los creyentes, para la gloria de Dios, para el Evangelio de Cristo. Muy bien. Vamos a seguir un par de imágenes nomás con los capítulos que siguen y con la ciudad de Atenas, de lo que se habla en capítulo 17. Algunos ya han estado por horas, ¿verdad?, en esta pantalla. Entonces, concluimos un poco de forma ligera con algunas imágenes. Bueno, esa es una imagen de lo que hubo en Filipos, justo a la entrada de Europa, los servicios higiénicos en forma colectiva, sentados el uno a la par del otro para poder compartir las novedades de la ciudad,
y eso se ha mantenido hasta el día de hoy. Curioso. También eso es como un dibujo de reconstrucción del templo de Atenas, la diosa de la sabiduría, la hija de Zeus, en Atenas, capital de Grecia. Ves aquí una persona, un muñequito con columnas como de 20 metros de altura, algo inmenso, impresionante, pero Pablo dice, bueno, son casas hechas por manos humanas, el Dios vivo, el creador, no se puede encajar en este tipo de estructuras, no se puede pegar en un sitio así. Es una confusión, dice Pablo, muy atrevido, ¿verdad? Algo de una cultura tremenda, impresionante, tan grande, tan glorioso, y él dice, bueno, es una falsedad, es una confusión, hombre, muy atrevido, pero bueno, hace falta ser así. También el Areópago de Atenas, un lugar de discusión, quizá también un centro político, pero más un sitio para discusión, debate, lugar de encuentro de filósofos y otra gente interesada en novedades de la mente. Y ahí está, hay pocos remanentes, pero ahí está. Y bueno, en estos días hubo tanto calor que tan solo en la mañana se atendía, ¿verdad?, al público, en la tarde cerrado. Un lugar donde Pablo ha estado y ha predicado una prédica, un sermón muy interesante con citas de los filósofos de la literatura griega, pone un puente, pone conexión con su público, pero al final muy pocas personas se han convertido, tristemente, o unos pocos, hombres y mujeres, judíos y griegos. Luego el Evangelio llega a Corinto, ahí hubo, entre otros, un templo de Apolos. En todos estos sitios y ciudades había varios templos, varios dioses y diosas. Apolos, el dios de la luz, de la alegría, pero sabemos quién es la luz del mundo, lo sabemos. Y aquí lo vemos, el dios Dionisio, la gente que se embriaga, el alcohol y otras cosas, los dioses y diosas de la sanidad, de la salud. En sus templos atendía a la gente enferma, pero ahora el Señor confirma al Evangelio con señales y prodigios y liberaciones. Y como señal de gratitud se daba una muestra de esa parte del cuerpo que se había sanado en este tipo de sitios. En Corinto había un canal seco donde se movía la carga de los barcos de un sitio por carros, por carretas, al otro lado para seguir en otro barco, pero hoy día se ha excavado un canal húmedo. Pero en el tiempo de Pablo hubo tan solo el canal seco, justo en la parte estrecha de la península había tal camino, tal carrera. En la Acrópolis, la parte alta de la ciudad, y también un sitio para decretos públicos, para discursos de las autoridades, y justo ahí hubo persecución y hubo un encuentro entre los líderes judíos y los magistrados ahí en Corinto. Lo veremos los próximos capítulos y todavía se quedan unos remanentes. También se queda un testimonio sí, de ese sitio.
un lugar de hablar públicamente, muestras, testimonios de que había vida judía también en Corinto, y algunos de ellos se hicieron mesiánicos, otros se rechazaban el evangelio, pero sí hubo vida judía en Corinto, como en muchos sitios del Imperio Romano, y encontramos aquí una pieza, una piedra, donde se habla de Erasto, que Erasto, como un gobernante de la ciudad de Corinto, ha puesto este pavimento. Bueno, por gratitud se ha puesto tal cosa, y probablemente es el mismo Erasto que se ha hecho cristiano, probablemente el creyente más rico de todo el Nuevo Testamento. Una persona que puede poner el mármol, el pavimento, una calle entera. Bueno, no hubo muchos de ellos, pero sí hubo gente rica y gente sencilla, pobre, que se convirtieron. Erasto, uno de los más opulentos. Ya es una muestra de la veracidad de la escritura. Para la próxima, por favor, lean los capítulos 18 o 28, hacer apuntes personales. Podrías investigar sobre los problemas internos y externos en forma voluntaria, si te queda tiempo, seguro te sobra. Y prepararse para el cuestionario final. Son 5 preguntas de falso verdadero y 5 preguntas de selección múltiple. En final 10, pues, y eso es forma, sí, obligatoria para aprobar el curso. Desde luego, después del control de preguntas con el video sobre Hechos 1 al 12, eso también es parte obligatoria, integral, para poder aprobar el curso. Y seguro en el campus bíblico encuentras algunos materiales adicionales de interés, solamente de bonus, de extra, para bendecirte, hermano, con conocimiento y estudio. Esa es la idea. A ver si hay unas preguntas y luego concluimos con una oración. A ver, ¿quién tiene un aporte, una pregunta, un comentario? Adelante, hermanos, con confianza, con osadía, con libertad, con franqueza, lo que sea. Hermano José Romero, adelante, por favor. Mm, Sí, sí, maestro. Bueno, lo que me parece interesante es tal vez podríamos comentar lo que Pablo hizo con Timoteo, ¿no? Él venía de Jerusalén hablando acerca de la circuncisión y que no se le imponga esa carga a los gentiles, pero luego a Timoteo lo termina circuncidando. Ajá, por Me cierto. parece interesante lo que Pablo hizo, ¿no? ¿Cuál habrá sido su mentalidad en ese momento? Ajá. Em, sí, seguro, interesante. Em, em, yo, como de inicio, de punto de partida, yo tomo a Pablo como una persona inteligente y consistente, ¿verdad? Que no es que ha perdido la línea, que en un momento enseñaba tal cosa y en otro momento una cosa opuesta. Más bien yo creo que eso va con su postura y con su enseñanza en una forma integral, una forma consistente, porque Pablo sí eh, ataca
y se opone fuertemente en el libro de Gálatas y en otros sitios contra la circuncisión de gente pagana y de los gentiles. Así lo hemos leído también en Hechos 13, 14 y 15, que Pablo y Bernabé y Saulo se oponían contra eso. Pero Timoteo, él sí califica en todo sentido como un judío. Era un muchacho judío con un papá gentil, pero eso sí es la lógica y las reglas judías. ¿Quién es judío? Quien tiene madre judía, sencillamente, hasta el día de hoy, ¿verdad? De los papás a veces no se sabe, hasta el invento del ADN y poder analizar eso, pero hasta tal momento de la madre sí se sabe, pero los papás, bueno, quién sabe a veces. Entonces, eso es la línea judía. Y Pablo seguía eso. Él no se opone contra el hecho que judíos seguían manteniendo la ley mosaica, el sábado, la circuncisión, todo eso. No se opone contra eso. Sí predica que todos nos salvamos de la misma forma por la gracia de Jesucristo. Eso sí. Pero él no ataca al judaísmo como sí como un camino de salvación, pero no como una tradición o como una forma de vivir. Y vemos, yo considero lo que ha hecho con Timoteo como inteligencia misionera, porque luego no podían atacarlo. Cuando llegaba con Timoteo en Jerusalén, no podían atacarlo. Que, bueno, tú te opones contra la circuncisión porque vea gente en tu equipo, etcétera. No, nada que ver. Entonces Pablo ha previsto y prevenido ese tipo de ataques y con inteligencia misionera, y yo pienso también por dirección del Señor, lo ha hecho así, en esta forma. Pero a mí me parece consistente con toda su enseñanza, con todas sus cartas. Es curioso, ¿verdad? Porque leemos sus ataques contra la circuncisión de los paganos, pero no leemos nada que él ataca tal cosa entre los judíos, entre sus compatriotas. Eh, entonces no nos damos cuenta, pero aquí vemos algo cómo lo manejaba en la práctica, en la vida misionera. Curioso. A ver, si hay otra pregunta. ¿Tienes tu mano arriba, Juan Carlos? Por favor. Siguiendo la misma línea que estaba hablando el compañero José anterior, pienso, dándole un poco de análisis al diálogo que está teniendo, como el papá de Timoteo no era judío, se supone que cuando hubiera nacido, naturalmente por su contexto judío, hubiera sido circuncidado. La madre, obviamente, siendo judía, conocía muy bien la ley. Creo que lo que usted me está diciendo era un pensamiento que yo tenía que usted acaba de confirmar aquí. Así que él lo circuncida más para afianzarlo también posiblemente a la ley, a su contexto donde él estaba, frente por eso, frente al contexto donde él estaba. Gracias por esa aclaración. Muchas gracias. Okay. Y termino expresar un deseo, probablemente algo conocido, si no para todos, para muchos de ustedes, que el Señor nos permita parecer mucho a los de la iglesia de Berea, ¿verdad? Que investigaban, indagaban a las escrituras, no tomando sencillamente como un hecho lo que otros predicaban y enseñaban, sino que también ellos, en una forma crítica, analizaron si eso era de acuerdo o no tanto con la revelación de Dios y con las escrituras inspiradas. Bueno, ojalá que tengamos tal forma
crítica constructiva con las enseñanzas que se dan en este mundo, sea en forma oral, sea en forma escrita, sea por internet. Hace falta mantener criterio. Y el criterio no es tanto lo que a mí me parece o lo que es mi tradición o mi lógica, sino lo que dice la Escritura. Eso es mi deseo para todos ustedes, y están envueltos en esa cosa, poder formar criterio bíblico, sano, espiritual. Bueno, ¿qué tal si oramos juntos y entregamos nuestras vidas y enseñanza en las manos del Señor? Oremos. Gracias, Señor Jesucristo. Eres vivo, estás en el trono de nuestras vidas, del mundo, de la historia. Tú estás sentado ahí. Mereces nuestra adoración, mereces nuestra vida entregada de obediencia, de gratitud. Permita, Señor, que seamos testigos fieles, testigos transparentes, que tú seas visible en nuestras vidas, audible en nuestras palabras y a veces en lo que callamos. No permita que callemos las buenas nuevas, tu amor, tu poder, tu movimiento de acercarse a las vidas, hasta las más quebrantadas en esta tierra. Gracias, Señor, por tu compasión con toda la gente rica, hasta con opulencia, y también a la gente muy sencilla, oprimida, que vive injusticias todos los días. Rogamos, Señor nuestro, que tú sigas con nosotros y nosotros contigo, fieles, eh, despiertos, hasta que tú vengas con tu reino en plenitud. Rogamos, Señor, que tú bendigas el estudio de nuestras sesiones, el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por tantas riquezas, tantas cosas por aprender en ella. Rogamos que podamos seguir el camino de Cristo Jesús, aun si es camino de cruz y tribulaciones. Sabemos que es un camino a través del desierto hacia la tierra prometida, hacia el cielo, hacia el reino eterno de Dios. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén.